Nos vamos para el Parque Natural de los Nevados. Camila, ¿por qué? Mire, Julio, hoy traigo una historia que le ha dado la vuelta a Colombia y que es una historia dura, conmovedora, pero con una denuncia de trasfondo. El 31 de diciembre, el joven Kevin Bocanegra falleció en el Parque Nacional Natural Los Nevados. Kevin, un abogado de 25 años, subía con su novia y con su suegra de la mano de una agencia que ellos creían era certificada. Julio, la familia de Kevin hace una fuerte denuncia y expone la negligencia en el turismo de alta montaña. Él perdió la vida, pero aseguran que a él lo dejaron morir. Quiero saludar a Karina Bocanegra. Ella es hermana de Kevin. Karina, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Karina, ¿qué fue lo que pasó ese 31 de diciembre? Bueno, yo creo que para nadie es secreto la historia del fallecimiento de mi hermano. Ya Joyce, que es mi cuñada, hizo un podcast donde pues contó a detalle la situación que vivió desde el ingreso al parque hasta el 31 que falleció mi hermano. Nosotros como familia, nosotras como hermanas nos enteramos más o menos sobre las 7 de la noche de ese 31, 7:30 de la noche. Intentamos llamar a líneas de emergencia. Acá en Bogotá nos dicen que hay que hacerlo desde el Quindío. Activamos redes de amistades y demás para poder llamar desde allá. En ese momento nosotras no sabíamos que mi hermano ya había fallecido. Hubo bastante complicación en la comunicación para el tema de emergencias y atención. Bomberos no atendía, no contestaba la línea de emergencia, no tuvimos acceso pues a ningún tipo de atención, digamos, desde la atención a emergencias que nos pudiera dar más información sobre lo que estaba sucediendo. Y la comunicación con mi cuñada y su mamá era intermitente en ese momento. Entonces, en algún momento tenían señal, en otro no, entonces no podíamos tener como una comunicación como más precisa. Ya la alerta se había puesto, ya nos habían dicho en los audios y llamadas que lograron hacer que Kevin estaba muy mal. Yo logré contactar a una amiga del Quindío y ella a todo lado, y desde ella logró comunicarse como con Cruz Roja y logró tener un contacto con la policía de ese sitio, quienes fueron como las personas que se acercaron al sitio. Pero sobre las 10 de la noche que lograron tener las chicas, pues nos enteramos que en efecto mi hermano había muerto. Sí, que había muerto desde hace rato. Karina, una de esas llamadas de alerta fue al Parque Nacional Natural Los Nevados, pero tampoco había un protocolo para hacer una extracción de una persona que estuviera en una situación de riesgo. ¿Cómo fue esa respuesta por parte de las autoridades del Parque Natural? En ese momento todo fue muy confuso. ¿Sí? Nosotros ni siquiera entendíamos cómo se activaba el seguro, no teníamos los números para llamar, pues porque las chicas no tenían no tenían señal para darnos esa información, ¿sí? El Parque Nacional Natural de los Nevados, entiendo yo, se entera después. Conmigo se comunican el 1 de enero preguntándome si ya se comunicó la aseguradora conmigo, ¿sí? Ese fue el único contacto que yo tuve con el parque. Nosotros, sin embargo, yo quiero plantear acá, y es importante, no queremos, y la intención con esta denuncia no es entrar en una guerra mediática ni poner en detrimento el nombre del parque. Al contrario, valoramos y somos una familia también que entiende que es un espacio natural de respeto y de reserva precisamente y de conservación. La intención es un poco que la muerte de mi hermano se dignifique en el marco de que a otras personas que hacen turismo, porque el parque es un parque con vocación turística, y yo entiendo que en el marco del nivel deportivo y de riesgo hay unas exigencias y hay unos riesgos que están allí, pero el parque tiene vocación turística, ¿sí? Está hecho también para el disfrute y la recreación de las personas que entran allí, que se permita un ejercicio de responsabilidad también sobre este tipo de situaciones y que el parque las atienda de una manera mucho más óptima y precisa, ¿sí? No es la primera vez que sucede, ¿sí? Y la manera en que se trató a Joyce y a su mamá en el proceso de salida del parque, si bien los arrieros brindaron la ayuda de pronto que estaba a su alcance, no fue la más digna. Sí, no fue la más digna. Nosotros en ese sentido tenemos en principio la intención de que el parque no responda a un derecho de petición. El derecho de petición fue radicado el 14-15 de diciembre.
Hasta ayer a nosotros nos llega la notificación de que se redireccionó específicamente al Parque Nacional Natural de los Nevados, porque en principio pues se envía a parques nacionales, al correo de atención usuario del Parques Nacionales, donde solicitamos información precisa y detallada que nos permita, en el marco de la reparación emocional que se tiene frente a una pérdida, la pérdida de una persona, la muerte de un ser querido, sí, al menos la claridad de lo que pasó, ¿sí? Y en ese sentido estamos pidiendo la información precisamente que ustedes mencionan sobre cuáles son los protocolos, por ejemplo, de extracción de un cuerpo del parque. Claro. Porque, y de qué manera funciona también el ingreso. Mi hermano, cuando yo recogí su cadáver, tenía la manilla de ingreso al parque. Sí, y justamente de eso le quiero preguntar, porque cuando ellos ingresan con un guía que no está certificado por el parque, el señor Óscar Apolinar, que tengo entendido pues era primo de Kevin y por eso él le entrega su confianza. Sin embargo, porque pues una de las preguntas es por qué el parque los deja entrar con un guía que no está certificado. Pero yo le quiero preguntar por este señor, por Óscar Apolinar, el que dice que es responsabilidad asume. ¿Ustedes han podido hablar con él? Sí, nosotros como familia hemos hablado con él. Esto es una situación muy difícil porque además hay un vínculo afectivo con esa persona, ¿no? Y la decisión también sobre continuar, sobre un proceso penal, sobre entender, nosotras como hermanas entendemos la responsabilidad que él tiene en lo que sucedió y tiene absoluta responsabilidad en ello. Se lo hemos dicho, se lo dijimos cuando hablamos con él, pero ha sido un proceso complejo porque además él también estaba enfermo y ha tenido que atender sus enfermedades después de bajar de la montaña. Y en este momento, pues, digamos, un poco la sensación que yo tengo es que la reparación emocional implica que se reconozcan en principio los errores y yo siento que eso todavía no se ha dado, ¿sí? Hay una situación en la que preguntábamos nosotros a detalle, él con toda la voluntad respondió y nos pide disculpas, nos pide perdón por lo sucedido, pero un poco las acciones tienen cada una su excusa. Entonces el radio no se lleva porque llevamos mucho peso, yo tuve que seguir porque era el encargado de las maletas hasta un punto. Eso para nosotros como hermanas ha sido muy doloroso, para mi mamá y mi papá, ¿sí? Claro, claro. Primero reiterándole, pues obviamente las condolencias por la muerte de su hermano, y como veo que ustedes lo que quieren en el fondo es que esto no se repita, que me parece algo muy, muy importante, quiero preguntarle si hay cómo tener una cronología de los hechos, desde que el momento en que su hermano se siente mal, a quién se lo comunican, cuánto tiempo pasa hasta tristemente el desenlace final, cuánto tiempo pasa. El detalle mucho más minucioso de la situación es el relato que yo hice, que contempla en el podcast que ella ya dio, ¿sí? Y yo prefiero que sea ese el relato como que se tome, pues porque ella estuvo ahí viviendo el paso a paso. Yo les puedo hablar un poco de cómo nosotros lo vivimos desde Bogotá, ¿sí? En Bogotá recibimos la llamada o los mensajes de auxilio más o menos sobre las 7:30, 8 de la noche. En ese momento empezamos sus hermanos y mis papás a buscar. Mis papás no se encontraban en ese momento en Bogotá, estaban en Pampi de viaje. Nosotras empezamos a intentar activar con emergencias. Decíamos cómo activamos un helicóptero que entró al parque. No teníamos información sobre eso. Lo máximo que acatamos fue llamar a una persona que estuviera en Quindío y pudiera llamar desde allá a emergencias. Y desde allá comunicaron con la policía de Salento, ¿sí? De eso pasaron más o menos 3 horas moviendo cosas, información iba, venía, nos llegaban mensajes muy confusos, entre esos nos decían, parece que Kevin ya murió, una señora nos está diciendo que ya murió, a las 10:30 más o menos, en efecto yo hablo con uno de los chicos que iba en la excursión, y él en principio con la mamá de Joyce y luego con este chico, y él me confirma que Kevin pues falleció más o menos sobre las 7:30, 8 de la noche, es la información que en ese momento me dan. Yo ya iba camino al Quindío, yo fui la persona que fue con mi novia y su hermana, fuimos para el Quindío, ya a las 10:30 que estábamos arrancando, supimos que mi hermano estaba muerto, que íbamos a ir no a hacer una atención en emergencia, sino a recoger su cadáver. Mi amiga en el Quindío, en Armenia, logra comunicarse con la Cruz Roja, y esas personas pues llegan también como al lugar, como a estar pendientes. Sin embargo, sobre esto es importante mencionar que
y es algo de lo que se pide en el derecho de petición, es que el parque en la reglamentación para sus visitantes menciona que se debe de estar acompañado de un guía avalado por el Parque Nacional de los Nevados, quien debe estar autorizado por una operadora de turismo avalada por esa entidad, y ningún integrante puede ingresar solo, ¿sí? Y dice textualmente que el parque debe de verificar que cumplan los requisitos previo ingreso al área protegida, ¿sí? Ahora el parque saca un comunicado diciendo que en efecto ellos hicieron una charla cuando mi hermano ingresó al parque, sí, ¿cierto? Y que además pues estuvieron articulando con entidades locales. Cosas que quisiera preguntarle sobre la versión que hay de un particular dueño de una finca o de un predio ahí muy cerca en el área del parque de influencia, donde aparentemente llegaron con su hermano muy grave y que lo que les dijeron es: salgan, váyanse de aquí, que la persona es muy importante y los puede sacar. ¿Por qué? Mire, yo creo, este es el relato que cuenta Joy, y a fino detalle lo que ella nos ha contado ni siquiera se reveló en ese podcast, ¿sí? Hay elementos en los que ellas incluso casi que las amenazaron de ser golpeadas porque ella estaba en un estado de shock, ¿sí? Las redes han sido bastante duras, desde el odio, los comentarios que hacen, culpabilizándola a ella, ¿sí? De lo que pasó por haber ido a Cumbre. Y eso se entiende desde una sociedad machista, que le queda mucho más sencillo culpabilizar a las mujeres que asumir la responsabilidad que cada persona tuvo en el proceso, ¿no? Sobre esto que me pregunta, yo le puedo decir que yo entiendo que el parque tiene una relación público-privada. El parque es estatal, pero hay unos servicios privados que se prestan en el parque. Y en la primer finca, que fue la finca de la playa, ¿sí?, en la que llegó mi hermano, la respuesta que se dio para darle atención fue que tenían que bajar a la primavera, porque en la primavera donde se habían hospedado, que a la playa no le correspondía esa atención, ¿sí? Esto es la omisión de socorro que hubo en el proceso de mi hermano. Y al respecto al parque, precisamente, yo le pregunto como familiar, en el marco del informe de necesidades de asistencia que saca en 2024, como a finales a diciembre, no sé si lo sacó después de la muerte de mi hermano ahorita en enero, él menciona particularmente unas fincas que están en los senderos. ¿Sí? Bueno, pero yo creo que debemos investigar esto con las autoridades, Camila, porque es de la mayor gravedad lo que está diciendo doña Karina Bocanegra, lamentando la muerte de Kevin Bocanegra. A ver, ¿quién está regulando y administrando las normas para el Parque Natural de los Nevados? Ya regresamos en la W. A doña Karina, muchas gracias.